Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La crisis en el sistema penitenciario retrata una grave problemática de derechos humanos, hacinamiento y desafíos de las políticas criminales, rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad y sus familias. El lunes anterior, 326 privados de libertad, entre estos 222 miembros de la pandilla 18, fueron trasladados desde el centro penitenciario de Siria en el Porvenir Francisco Morazán a la cárcel de máxima seguridad de El Pozo y Lama Santa Bárbara. Otro grupo de reos pasó a la cárcel de máxima seguridad La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Las medidas fueron aplicadas por mandos penitenciarios este y el año anterior, pero fueron revertidas en los tribunales al no observar procedimientos y derechos de los privados de libertad. Este miércoles, otros 125 privados de libertad de la cárcel de Siria fueron trasladados hacia El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión, El Pozo concentra condenados por esos delitos, convirtiéndolo en escenario de reyertas, ingreso de armas blancas, armas de fuego semiautomáticas, drogas y aparatos celulares. Puede albergar a 1.550 reos, pero su población llega a 1.840 reclusos. En los últimos 2 años, este penal registró 6 asesinatos de privados de libertad. En octubre de 2018, en una reyerta en el módulo de mínima seguridad, murieron 12 reclusos. En junio de 2019, en una protesta dentro de la cárcel, 2 miembros de la Mara Salvatrucha fueron ultimados. En junio de 2020, un grupo de 1.624 presos quedaron en libertad como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles, en acatamiento a una orden emitida 2 meses antes por el Poder Judicial. Además de albergar una población mayoritaria no sentenciada, el coronavirus también se aloja en las prisiones. El 20 de abril de 2020, un preso de 52 años de la cárcel de Ilama se drogó en el primer muerto por el SARS-CoV-2 en una cárcel nacional. En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresan que la crisis profundiza deficiencias estructurales, especialmente en salud y seguridad, exacerbadas por la pandemia del COVID-19. Aproximadamente 53,7% de las personas privadas de libertad cumplen prisión preventiva y 1.193 son mujeres. Asimismo, ambos organismos cuestionan la extensión de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional al frente del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, la información sobre protocolos de bioseguridad durante la emergencia se maneja como un secreto por las Fuerzas Armadas, como los responsables del sistema penitenciario desde diciembre de 2019. Al mes de mayo de 2021, la población penitenciaria ascendía a 22.007 personas en 25 cárceles y 3 anexos en sedes militares, y todas muestran fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Después de ver Tegucigalpa con nuestra toma del dron. Perdón. Caos en el sistema penitenciario. Tengan cuidado con el COVID. Es cierto. Yo ya me vacuné a días, pero me cuido. La presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad está con nosotros, Delma Ordóñez. ¿Cómo está, Delma? Bien. Buenos días, don Raúl. Pues aquí estamos hablando de este tema delicado, lo que son los centros penales en el país. Sí. Y también está mi buen amigo, el presidente del CODE, don Hugo Maldonado. ¿Cómo está, Hugo?
Buenos días, licenciado. Me alegra verlo. Muchas gracias. Muy amable. Y yo sé esa sonrisa. Un placer, Delma, a la compañera amiga Delma Ordóñez, de la Asociación de Privados de Libertad. Agradecemos que nos invita a este foro. Creemos que aquí no va a ser un ring, sino más bien un módulo un módulo en cuanto creo que vamos a coincidir, no a señalar, sino también a buscar las propuestas congruentes a una problemática tan sentida en el pueblo hondureño como es el sistema penitenciario del país, que prácticamente aquí solo nos hemos quedado como dos grupos atendiendo esta problemática penitenciaria. Fíjate que me dice aquí el empresario Emilio Hasbun. Buenos días, amigo. Excelente introducción y análisis del programa. El sistema penitenciario es un caos, es un problema de nunca acabar y a las autoridades no les interesa solucionar el problema. Saludos, Emilio. Y aquí Carlos, el licenciado Carlos Zelaya, uno de los productores conmigo. ¿Qué indican los diagnósticos más recientes del funcionamiento del sistema penitenciario? ¿Cómo estamos, Delma? Bueno, estamos... ¿Qué fue? ¿Eso fue suspiro? ¿Cómo fue? Es un suspiro de sentirnos impotentes. Sí, por eso le pregunté cómo fue ese suspiro. Un suspiro de sentirnos... Sí, claro. Es un suspiro de impotencia, licenciado Raúl. Es un suspiro de sentirnos con las manos atadas y de no poder hacer muchas cosas, ¿verdad?, por mejorar la situación en nuestros para nuestros y nuestras privadas de libertad a nivel nacional. Estamos pasando una situación difícil en los centros penales, estamos pasando, creo que un tiempo de ingobernabilidad, un tiempo en donde se ha dado la mayor violación a los derechos humanos. Y mire, ahora me cuesta mucho hablar porque después, como dice don Hugo, se convierten en rines, ¿verdad? Los programas o los foros se convierten en rines porque creen que uno viene aquí a criticar a una persona en sí, ¿verdad? A decir, esta persona no está haciendo nada, y no es en sí eso, sino estamos criticando el sistema penitenciario, en lo que es el sistema en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, han pasado tantas situaciones. Me voy a remontar a tiempo atrás. Ocurrió un amotinamiento en Támara donde hubieron cantidades de privados de libertad heridos, hubieron muertos. Luego en Tela, en Siria, en PNFAS, luego otra vez de nuevo en Siria, ¿verdad? Y tanto, la muerte del señor Magdaleno, la muerte del señor Boxer Uber en las cárceles de máxima seguridad, la muerte de un policía militar en la cárcel de máxima seguridad del Centro Penal de Támara, y tantas muertes. Y ahorita lo que ocurrió recientemente, en semanas seguidas, cada 2 semanas estaban ocurriendo, amotinamientos en el Centro Penal de Siria, que es donde yo realmente ya me sentí muy preocupada y pues dije, no, tenemos que hacer algo, y me aboqué a las autoridades, a los organismos defensores de derechos humanos, ¿verdad? Y es así como me reuní con CONAPRED y diariamente empecé con ayuda de los familiares, a poner las denuncias a lo que era a CONAPRED de todo lo que estaba sucediendo en el Centro Penal de Siria. Tengo una curiosidad. Ajá. Usted es la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad. Sí. ¿Cómo se organizaron? Mire, yo me organicé, esta asociación nació en las filas de la visita en el Centro Penal de Támara. Nos organizamos con 10 personas, 10 amigas que íbamos a las filas, que nos desvelábamos, que íbamos desde el... Usted sabe que antes, para ir al Centro Penal de Támara había que irse 1 día, 2 días antes para poder ingresar, ¿verdad? Y hacer aquellas filas y pelear. Pues nos organizamos ahí, un grupo como de 10 personas, y claro, para ver qué podíamos hacer
¿verdad? Por la situación que estábamos pasando, más que todo en ese momento, para organizarnos qué podíamos hacer para mejorar el sistema de visita en los centros penales. De ahí surge ASOCIDE, ¿verdad? La Asociación de Familias de Privados de Libertad, y es donde comenzamos a ver qué actividades podíamos realizar para mejorar pues la situación, las condiciones de bienestar de los privados de libertad en el centro. Empezamos en el Centro Penal de Támara y de ahí fuimos creciendo, se nos fueron uniendo más familiares y más familiares. Somos una asociación, don Raúl, sin fines de lucro, ¿verdad? No somos, no percibimos, no percibimos fondos porque por ahí se dice que somos financiados por grupos, ¿verdad? Pero en realidad hasta el momento no tenemos ni personería jurídica por falta de fondos, no hemos podido hacer los procesos, pero realmente le doy gracias a Dios que hasta donde hemos llegado y lo que hemos podido lograr como asociación de familiares para los y las privadas de libertad, porque también estamos trabajando mucho para las privadas de libertad. Don Hugo, introducción suya, ¿cómo estamos? Mire, ¿Qué es que la problemática, el trabajo, la ansiedad, la impotencia, la falta de atención de las mismas autoridades que llegan al extremo de vincularnos con los grupos antisociales en el país. Usted, el CODE tiene 40 años, ha tenido trabajo penitenciario desde las juntas de control penitenciario al interior de 12 centros penitenciarios. Hemos tenido permanentemente, el Comité de Derechos Humanos siempre ha velado por los derechos de los privados de libertad. Los hemos organizado, los hemos educado, hemos participado con los privados de libertad. ¿Quiere café? En momentos cuando incluso el doctor Ramón Custodio López era el presidente todavía del comité. Esto estoy hablando ya casi de 25 años. Los Países Bajos, inclusive en aquel entonces, nos apoyaron con un proyecto que se llamaba Población Penitenciaria, donde estuvimos aplicando el decreto de reo sin condena, por ejemplo. Los organizábamos y éramos actores a tal extremo de que desde la perspectiva del comité nosotros teníamos proyectos al interior de los centros penitenciarios. Yo recuerdo que en San Pedro Sula, la Organización de los Privados de Libertad y la Junta de Control Penitenciario, les preguntamos qué proyecto quieren tener aquí a lo interior. Una bloquera, nos dijeron. Una bloquera. Entonces, ¿creen ustedes? Pero eso fue en esos diagnósticos que uno levanta al interior de ellos. Bueno, aquí solo hay que hacer en aquel entonces era el Ministerio de Gobernación que lidiaba con el sistema penitenciario, y los directores canalizamos el producto de aquella bloquera y así se les pagaba la hora que trabajaban los privados de libertad. Se tenían 3 grupos. Bueno, la bloquera estuvo funcionando, la oxigenábamos con cemento, la oxigenábamos con arena, y los privados de libertad estaban siempre activos. Allá en El Porvenir, en Ceiba, por ejemplo, teníamos les pusimos una puerqueriza y les pusimos también una cría de tilapias, e igual en Choluteca, en Támara, por ejemplo, también les apoyamos. Y déjeme decirle que a veces las autoridades no entienden qué es rehabilitar, qué es apoyar socialmente a los privados de libertad para que vayan reinsertándose, preparándose hacia
hacia el nuevo modelo de la persona después de estar privada de su libertad. Así es de que en el comité siempre hemos tenido un trabajo permanente, lo seguimos teniendo. En tiempos de pandemia hemos estado apoyándoles. Allá llevé conseguí en San Pedro Sula, me río porque estos militares, la que no se la saben, se la inventan. Digo ¿Pero esto, qué pensó que lo hizo hacer eso? ¿qué cosa? Reírse. No, es que, mire, Reírse y pensar. me voy militares. me voy donde unos amigos y les digo así, pero de volada, como decimos. Necesitamos sueros para llevar a los centros penitenciarios. Mire, increíblemente, me fui a unos amigos de la bodega del barrio Medina, me regalaron azúcar, me regalaron azúcar, arroz, 200 bolsas de suero con sus respectivos implementos y todo. Y lo llevamos. Bueno, contento por la acción social que estábamos haciendo. Lo llevo y lo entregamos a la dirección. Mire, señor director, el comité trae esta donación para este centro penitenciario. Bueno, empezaron a contar las cosas y lo entregué. Esto es para el centro penitenciario, no es para uno, ni para el otro, ni para el otro uno. Es para que ustedes lo utilicen y le den de comer a toda la población. Pues bueno, yo presumo que alguien de los militares de ahí me lo aceptaron y todo. A los 5 días, estoy contando esta anécdota porque miren cómo se dan las cosas. Como a los 5 días me llama el director de ese centro penitenciario, licenciado Maldonado, le habla fulano de tal. Sí, señor director, mucho gusto, un placer. Mire que aquí me están reclamando un grupo que dice que ellos mandaron a traer lo que usted trajo. ¿Y usted qué cree, señor director? Le digo. ¿Quién les comentó a ellos que nosotros habíamos llevado esas provisiones? Primera instancia. ¿Quién le comentó si ahí solo estaba usted, señor director, el subdirector y los que sacaron, los que prácticamente vaciaron el vehículo a la bodega de ese centro penitenciario? Bueno, le digo yo, pero si por eso hay problema, yo la voy a traer ahorita mismo y me la llevo, le digo, al hospital de Santa Bárbara, señor director. No hay problema, le digo, si eso le va a causar problemas a usted. Mire, y estoy pendiente de su llamada hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Se han suscitado cosas tan cursis, tan criminales, como lo que dijo un militar a la compañera Delma aquí presente. Eso realmente cae en la bajeza de un funcionario público. ¿Qué le dijo? Le estableció que los organismos de derechos humanos estábamos siendo financiados por los grupos antisociales al interior de los centros penitenciarios. Y ahí se ha desatado una situación de persecución en contra de nosotros. Exacto. En contra mía. En contra de nosotros, porque cuando dice abarca ONG, todo. Abarca a todo. Tengo entendido que la Asociación de Privados de Libertad presentó una querella en contra del señor Amílcar Hernández, que no tiene nada que ver con centros penitenciarios, y como que algo le molesta y estableció epítetos que conocemos. Yo he estado poniendo mucha entereza. Y siempre lo vamos a seguir haciendo independientemente de lo que diga cualquier funcionario ligado al sistema militar en este país o a la policía, etcétera.
Caos en el sistema penitenciario. Saludo primero al exdirector del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, don Orle Solís. ¿Qué piensa usted de cómo está la situación, don Orle? Buenos días, don Raúl. Buenos días a Hugo Maldonado y un saludo a la compañera que está en el programa. Es delicada, es grave la situación del sistema penitenciario de Honduras en este momento. Si hacemos comparaciones, en el centro penal de Ilama, en el mes de abril habían 1.429 privados de libertad. En el centro penal de Moroselí, 1.803. Pero en el centro penal del Porvenir del Valle de Siria, habían 2.291 privados de libertad. Y si hacemos esas comparaciones, ¿por qué? Pero partamos primero. El director del centro penal de Ilama es militar. El director del centro penal de Moroselí es militar. El director del centro penal de Támara es militar. Y el director del centro penal de Moroselí es un comisionado de la Policía Nacional. Entonces, pareciese de que se le está poniendo mayor atención a los que son directores militares que al comisionado que está en el centro penal de Moroselí. Todo se origina a través de una inspección que la doctora Marixa Burgos, juez de ejecución de San Pedro Sula, realiza en estos centros penitenciarios. Detecta la sobrepoblación en el centro penal de el Valle de Siria, el Porvenir. Y ella cree que podría haber una confrontación entre grupos. Y por eso emite una resolución de que es urgente el traslado de privados de libertad, cumpliendo siempre con las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas, hoy reglas Mandela, que establece la obligación del Estado, cuál debe ser el tratamiento que se le debe dar a los privados de libertad. Sin embargo, con la pandemia es delicado realizar traslados, porque estos pueden llevar tuberculosis, estos pueden llevar el coronavirus, y pueden ir a contaminar o pueden recibir también contaminación en el centro donde son trasladados. Esta situación es delicada porque el Estado es el responsable de cada privado de libertad. Desde el momento de la detención, aprehensión, captura de una persona, entra a estar bajo la responsabilidad del Estado y sobre todo la vida, que es la protección a través de la salud que se hace. Pero quiero manifestarle, don Raúl, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, don René Ponce Fonseca, en una de las reuniones que tuvimos los comisionados del CONAPRED, él nos manifestó en aquel entonces: nosotros no fuimos preparados para administrar centros penitenciarios. Estamos cumpliendo una orden porque nuestra institución no es deliberante, es obediente. Pero ¿qué pasa con la Academia Nacional Penitenciaria, que no ha seguido formando los agentes penitenciarios para que se hagan cargo? Ya la ley lo establece. Y mientras no se capacite a todo el personal de nuevo y poner nuevos agentes penitenciarios que sepan administrar centros penitenciarios, vamos a continuar con esta situación. Yo quiero llamar la atención que no vuelva a suceder en Honduras. El 2003 mueren 69 privados de libertad en el Centro Penal del Porvenir Atlántida. Al año siguiente, 2004, mueren 107 en el Centro Penal de San Pedro Sula, hoy cerrado. El 2012, el mero Día de la Amistad, el 14 de febrero, mueren 362 personas privadas de libertad en el centro penal o en la granja penal de Comayagua. Entre ellas una señora que andaba de visita conyugal. Y posteriormente, recientemente, ¿va? Mire lo que sucedió después de la muerte de Magdaleno en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara. A la semana siguiente mueren 5 en la Tolva, en Moroselí.
A la semana siguiente mueren 18 en el centro penal de Tela, Atlántida, 21 con los que quedaron heridos, 21 personas perdieron la vida. Y a la semana siguiente mueren 17 o 18 en el centro penal del Porvenir, Francisco Morazán. Y de ahí se han venido originando una serie de fallecimientos o de muertes de privados de libertad, ¿verdad? Que el Estado de Honduras, signatario de la Convención contra la Tortura, signatario del Protocolo Facultativo contra la Tortura, ¿verdad? No está cumpliendo con las obligaciones que establecen las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas, hoy reglas Mandela. Entonces, creo que de una y otra forma es tan delicada la situación que podríamos ser demandados posteriormente por las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estas califican para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso es que hemos sido condenados en varios casos, ¿verdad? Tenemos varios casos, ¿verdad? Que hemos sido condenados el Estado, y quien paga es el pueblo. No hay el principio de repetición para deducir responsabilidades a los funcionarios que por negligentes suceden estas situaciones. Entonces, esta situación en este momento, con traslados, con la pandemia y con las confrontaciones que hay, la sobrepoblación que existe, don Raúl Valladares y oyentes de televidentes de Canal 11, la sobrepoblación es grave, es delicada para el Estado de Honduras. Siguen siendo sobrepoblados los centros penitenciarios. Se creó la ley de audiencias virtuales, la ley del dispositivo electrónico, o sea, la pulsera electrónica, para ir descongestionando los centros penitenciarios. Se paralizó la construcción de la mega penitenciaría noroccidental del país en Naco, Santa Bárbara, ¿verdad? Una inversión grande que ha hecho el Estado de Honduras, y está parado ese proyecto. Entonces, creo que debe de... Yo, como ciudadano, como defensor de los derechos humanos, solicito al Estado de Honduras, ¿verdad?, ponerle mucha atención a lo que está sucediendo en el sistema penitenciario, porque la sobrepoblación es causa para la enfermedad de la coronavirus y para las confrontaciones que se dan entre privados de libertad que están bajo la responsabilidad del Estado. Sí, gracias. Abogada Gloria Milian, creo que pronuncio bien, Milian, ¿es verdad? Abogada, sí. Su comentario. Sí, muy buenos días. Gracias por la entrevista, licenciado Raúl Valladares. Realmente es bien preocupante la situación de los centros penitenciarios. Lo más grave es que solucionan un problema en un centro penal para luego llevar el otro problema al otro centro penal. ¿Cómo le puede dar a explicar a la ciudadanía esta situación? Lo que pasa que, porque tal vez son llamadas de atención que les hacen los jueces de ejecución de sentencia que están sobrepoblados. Entonces lo que hacen es que sacan de un lugar y los van a meter a otros centros penales. Y esa es la problemática que se da. Y ya supuestamente ya solucionan un problema, por ejemplo, de Siria, y llevan ahorita al de Ilama, Santa Bárbara. Ilama. Y no saben, Ilama, la van a llevar ese problema, van a llevar ahí, y lo van a sobrepoblar de lo que ya está sobrepoblado. Incluso a las personas las ponen solo, supuestamente cada celda es para 9 personas, y ahí están metiendo hasta 20 y 30 personas, y están sobrepoblando. Incluso a las personas las están metiendo a dormir donde se les ocurra a ellos, porque salen de un problema a otro problema, y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. El problema que se está dando. Aparte de eso, queremos denunciar los problemas que le están dando a los familiares de privados de libertad, especialmente cuando van a entregar sus objetos de higiene, alimentación y todo, porque el Estado es el llamado de darle todo ese tipo de insumos a los privados de libertad, y en virtud de que ella no cumple, por lo menos que se les permita entregarle sus insumos y los alimentos. Es más, tuvimos una resolución por parte de los tribunales donde por parte de Asofmanfresh tuvo que presentar denuncia. Los familiares de privados de libertad presentan denuncia a los tribunales, tienen que estar denunciando a cada rato todo ese tipo de denuncias, y gracias a Dios que los jueces de ejecución de sentencia toman en cuenta mucho esas situaciones y dan esas resoluciones, pero no podemos estar todo el tiempo presentando denuncias por tanta violación, por tanta
malos tratos que se le dan a los familiares de privados de libertad. Se les trata con malas palabras, se les trata de todas las maneras. El militar está acostumbrado a tratar a todos en igual de condiciones. ¿Sabe lo grave de eso? Que el familiar llega tal vez de largo, viaja largo, y es tratado el militar como que si fuera el privado de libertad. ¿Y qué tiene que hacer el familiar? Agachar la cabeza porque cree y con el miedo de que le vaya a hacer represalia contra su familiar, y eso es lo más grave. Entonces, todo ese tipo de situaciones es la que estamos denunciando a diario en los tribunales con los jueces de ejecución de sentencia. Ya no queremos seguir con eso. ¿Y qué va a pasar? Saquen un problema para irlo a meter en otro centro penal, y eso es lo que tenemos que evitar, abogado, licenciado Valladares. Los problemas los tenemos que evitar a tiempo, y nosotros como representantes de derechos humanos voluntarios, que es un trabajo que lo hacemos voluntario sin cobrar absolutamente nada, es el trabajo que hacemos. Pero los militares no entienden eso. Ellos dicen que solo reciben órdenes y nada más. Ahí se limitan ellos y tratan muy mal a los familiares que van a visitar a sus privados de libertad. Bien, dígame, Delma. Voy a secundarle las palabras de la señora Gloria. Casualmente, uno de los problemas graves que ha habido en Siria, y no solo en Siria, porque últimamente he estado recibiendo denuncias que también en Moroselí, en el Centro Penal del Progreso, y es especialmente, digamos en Siria, es especialmente en el módulo de máxima, donde los familiares llegan y dicen, bueno, vamos a tener visita, y llegan a la visita y, como dice Gloria, viajan de largo y a veces hasta piden prestado para poder hacer estos viajes y llevarle sus cositas a los familiares. Y cuando llegan al centro penal les dicen, no, en máxima seguridad no hay visita. ¿Pero sí? ¿Por qué no hay visita? Porque no queremos. Entonces le dicen ellos, pero ¿a dónde está? 2 sábados ¿A dónde consecutivos está? no tuvieron visita. ¿A dónde está? Que dice que nosotros de máxima no vamos a tener. No es que no queremos que tengan visita. Es que está en investigación, dice. Entonces, ¿qué pasa? Vienen ellos y le dicen, bueno, entonces vamos a dejarle los paquetes. Les vamos a dejar lo que traemos, el dinerito. Dejan su dinerito, dejan la comidita que le llevan, la comida, y pasan 1, 2, 3, 4 días y no se las entregan. Cierto. Y cuando ya preguntan, se perdió. Entonces, mire, realmente en el Centro Penal de Siria, y me he enfocado en las últimas semanas en el Centro Penal de Siria, porque es un grave problema el que existe. Lo habló, ¿verdad?, el abogado Orlin Solís. Todos los centros penales están manejados por militares, y casualmente el Centro Penal de Siria está manejado por la Policía Preventiva, también, ¿verdad?, por la Policía Preventiva. Entonces siento como que no tienen todo aquel apoyo, o lo estarán haciendo para hacer quedar mal a la policía y que piensen de que quien tiene que estar en el centro penal son los militares. Entonces realmente es una situación complicada, ¿verdad? Los familiares de máxima seguridad de Siria me dicen a diario, ayúdenos. Miren, no sabe cantidad de denuncias que he emitido al CONADE, al CONAPRED. Es más, una de estas, a raíz de todas estas denuncias que han habido de los familiares de privados de libertad, fue que la jueza de ejecución emitió, ¿verdad?, esa resolución, ¿verdad?, de poder pues tratar de mejorar. Imagínense, hace 2 semanas hubo la última amotinamiento en el Centro Penal de Siria, donde resultaron heridos. Incluso hay un muchacho, ¿verdad?, que recibió 2 disparos de AK-47 en sus piernas y está a punto de perder una de sus piernas. Están tratando de salvarle sus piernas. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que digan que no hay armas? Y hacía 3 semanas, 4 semanas habían hecho un operativo, una requisa en el centro penal, y habían dejado limpio, y aparecen AK-47 y aparecen estos amotinamientos. Entonces yo entiendo, y yo digo, ¿por qué dar estos traslados? El juzgado de ejecución de San Pedro Sula el año pasado había dado una resolución a raíz de la pandemia que no debían existir traslados en los centros penitenciarios, a raíz de un traslado que ocurrió de Corteja a Támara, que fue donde llegó el primer contagiado, y contagió a todos los privados de libertad en el Centro Penal de Támara. Y bueno, ahí donde empezó la tragedia, en el Centro Penal de Támara. Debido a eso se había dicho que no podían existir traslados, ¿verdad?
Entonces se está dando ahorita este movimiento, este traslado de los privados de libertad del Centro Penal de Siria al Centro Penal de Ilama, supuestamente para controlar un poco la situación, para controlar los amotinamientos, pero no sabemos, por lo menos no le puedo decir que esa sea la solución, ¿verdad? La solución es que si usted le dan y le dicen, usted va a manejar este centro penal, ¿verdad? Pues que tenga la capacidad, la persona que pongan en el centro penal tenga la capacidad. Si usted tiene capacidad de manejar un colegio, digamos, por ejemplo, y dice, no voy a manejar los alumnos están incorregibles, no lo podemos hacer, pero si llega una persona adecuada, la persona que tiene la experiencia y ordena el colegio, lo mismo debe ser en los centros penales. Si usted manda a una persona que pueda manejar a todos estos privados de libertad, porque los privados de libertad no son militares, y ahí los están tratando como militares. Deme un minuto, por favor, Delma. Tengo una llamada de la Villanueva, María Alvarado. María, buenos días. Buenos días, licenciado. Mire, disculpe, yo quiero hacer una pregunta. Mire, mi hijo me lo agarraron en el 2017. Bueno, solo tuvo 6 días en el presidio de Progreso y allí me lo mataron cuando hicieron el relajo ahí en el Progreso. Bueno, entonces como yo quedé muy mal porque era mi hijo mayor que miraba por mí, yo no pude hacer nada, ningún movimiento, pero fui a preguntar y me mandaban para Tegu, que fuera Tegu, o sea que el caso de mi hijo ha quedado en la impunidad y quería que me dijeran algo. ¿Cómo puedo hacer, pues, que me ayuden en qué? ¿Cómo puedo hacer? Porque no entiendo, yo no tengo dinero, pues, pero que me den una explicación, ¿dónde puedo ir? Don Hugo. Mire, licenciado, hablar del sistema penitenciario de Honduras, nosotros creímos y le apostamos A los militares. que inclusive apoyamos el proceso de la transición a raíz de la corrupción, a raíz de todo lo que se estaba dando alrededor de la exdirectora y el exdirector de centros penales. Nosotros seguimos creyendo que era más que necesario intervenir el sistema penitenciario en el país. Pero el problema es que el cuerpo de los interventores es uno. Los directores en cada centro penitenciario del país es uno, y muy buena voluntad, y alaban a Cristo, y nos hablan de Cristo, y que Dios nos va a ayudar en esta situación. El problema es que el personal que se escapa de las manos, de la gobernabilidad de ellos, porque, mire, si no preguntémonos, hombre, Delma, yo y cualquiera de los televidentes, si ha podido ingresar hasta máxima seguridad, por ejemplo, en Támara, a mí me cortaron la entrada máxima año y fracción, no sé por qué. Antes iba a visitas in situ, preguntaba a los privados mandaban, qué sé yo, dígale que estoy bien, porque tengo meses de no verlos. Entonces... No, pare ahí. ¿Perdón? ¿A usted le cortaron qué? La entrada a máxima. Sí, señor. He ido 4 veces, señor director, y tengo que decirlo, a Támara. ¿Cómo llama el director? ¿Quién? Actualmente es el último que estaba es Estrada, en Támara. ¿Cuántos ha visto pasar? No. ¿Cuál es el que está ahorita director en Támara? Pero ¿cómo no lo van a dejar entrar a usted que señor, le estoy diciendo los derechos humanos, hombre? Hermano, le estoy diciendo y es lo que no estoy solo poniendo, Hugo. Lo estoy poniendo en conocimiento de la opinión pública. Es que no solo a usted, don Hugo. ¿Qué país es este? Mire, ¿Cómo no van a dejar don entrar Raúl, al no jefe de solo los a derechos don humanos? Hugo. Mire, es increíble. Yo le puedo dar un ejemplo a la abogada Glenda Ayala, a los comisionados de CONADE, a todas esas personas. Están hasta 2 horas, 3 horas esperando para poder ingresar. Dígame la idea que me interesa. Mire, uno, y aquí la gente, los humanos, se andan paseando cuando tienen un puesto. Por ejemplo, yo he tenido puestos en la vida, pero cuando yo era director de HRN y me invitaban a las embajadas y todo eso, invitan al puesto, no a uno. Ahorita porque soy director de Canal 11.
pero invitan al puesto, no a uno. Pero este hombre es el defensor de los derechos humanos de Honduras. ¿Cómo no lo va a dejar entrar? ¿Y usted por qué no había dicho, muchacho? Porque usted no me había dado la oportunidad de estar aquí en el foro, señor. Yo lo entrevisto cada rato. Bueno, no, pero sí, es correcto. Yo el problema es que le vuelvo a repetir, no Oiga, solo a usted, no lo dejan entrar. Pero es que él es una autoridad. Yo sé. Él es representante de los derechos humanos en Honduras. Sí, pero don Raúl, escúcheme, si no dejan entrar al CONAPRED y al CONADE, que son organismos ya estatales, no, pues, dígame, los tienen hasta 2-3 horas. Mire, para que el presidente Juan Orlando se dé cuenta. Mire, presidente. Yo ya no quiero hablar porque después mire, dicen señor director, estoy defendiendo. Nosotros no defendemos a grupos, eso que les quede claro. No defendemos a grupos específicos, este o aquel, no. Defendemos a la persona humana. Defendemos y estamos en contra de los atropellos que se da a la población penitenciaria. Don Raúl, si me da oportunidad de responderle a la señora que llamó, dile. Le quiero explicar algo. ¿Cómo le van a dar respuesta a la pobre señora de la muerte de su hijo? No les interesa, hombre. Sí, mire, todavía no hay respuesta de lo que ocurrió con el señor Magdaleno. Todavía no hay respuesta de lo que ocurrió con la muerte de Comayagua, de todos los privados de libertad que murieron quemados en Comayagua. No hay respuesta del amotinamiento que hubo en Cefas y murieron 6 privadas de libertad. No hay respuesta de todos los amotinamientos que han habido y han habido muertos y heridos. Entonces, ¿cómo le van a dar respuesta a la pobre señora humilde que perdió a su hijo privado, que estaba 6 días, imagínese, privado de libertad? Les voy a dar algo. ¿Cómo le van a ayudar a la pobre señora si no han dado respuesta de nada? Nosotros tenemos una denuncia, una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado, por ejemplo, y estamos donde le señalamos todos los muertos que han habido en el sistema penitenciario del país. Y yo no soy amigo de ningún director, pero tampoco tengan los centros penitenciarios como que eso son unos huevos. Abran lo que nosotros queremos, no proteger a grupos, sino proteger a la persona humana. El sistema de justicia en este país, lo hemos manifestado, tiene gran culpa de los 20,000 privados, de los más de 20,000 privados de libertad que hay en este momento en los centros penitenciarios. Aquí el sistema de justicia solo se preocupa por meterlo como Fusina, por ejemplo. Se capturan a un muchacho, se les ocurre ponerle extorsión. Es un muchacho condenado por el delito de extorsión. No puede seguir en este país. Mire, yo tengo una denuncia. Deme un minuto antes de esa denuncia. Abogada Gloria. Sí, yo quería, más que todo el gobierno lo que le interesa es pura estadística, en todos los aspectos para lograr fondos, lograr la estadística, no importa cuántas personas estén condenadas, siempre están judicializadas, a ellos no les interesa, en todo sucede eso porque yo he sido funcionaria, anteriormente yo fui funcionaria como regidora de San Pedro Sula, lo llevaban a llevar foros y todo, como cuando se violenta ahorita con el caos que hay también con el medio ambiente, con el río Motagua de Omoa Cortés, ahí le llevaron a uno que los fondos verdes, dinero y todo, y ahí queda todo. Estadísticas en nuestro gobierno es lo que le interesa eso, y justificar ante el mundo que aquí suceden caos, que aquí sucede esto, y luego recibir sus fondos. Don Jorge. Sí, mire, el privado de libertad lo que ha perdido, como su nombre lo dice, es su libertad. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, la misma ley del sistema penitenciario lo establece. ¿Qué es lo que deben de aplicar los directores? No importa que sean militares, si son profesionales, o la policía, o que sea policía de la Policía Nacional. Pero la realidad que está sucediendo es, y el punto específico es la sobrepoblación, las causas de los amotinamientos, de las confrontaciones, de las muertes que han habido en grupos por cantidades, es la sobrepoblación que hay en los mismos. Y creemos nosotros de que se le debe de poner mayor atención
el Estado de Honduras debe de ponerle mayor atención a esta situación, porque cuando se va ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, no se haya que hacer, no se haya que responder, porque decía, todo privado de libertad debe ser tratado como lo establecen las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas, hoy reglas Mandela, y están bien claras y precisas todo lo que debe existir. El CONAPRED ha dado o ha enviado una serie de recomendaciones, como dicen los compañeros, que no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hay personal que ha sido capacitado, formado para administrar centros penitenciarios. Debe de fortalecerse la Academia Nacional Penitenciaria, pero no como ha existido siempre. Yo conocí varios agentes penitenciarios que vinieron desde la Mosquitia y que es obligación del Estado la participación de estos para que a través de su dialecto puedan participar y fortalecer lo que es un sistema penitenciario en nuestro país. Y la sentencia López Álvarez fue por eso, porque el Estado de Honduras no le dio la oportunidad a este privado de libertad de defenderse en su dialecto. Vea, entonces tengamos mucho cuidado con esto que está sucediendo. Estos traslados pueden traer consecuencias, como dicen los compañeros. No, si el centro penal de Moroselí, El Paraíso, tiene la cantidad de 1802, el de Ilama 1429, pero el del Porvenir, Valle de Siria, tiene 2321. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más que los otros? Debe de haber una coordinación, una relación de trabajo entre el director y estos directores de centros penitenciarios. Y si nos vamos allá al centro penal de La Esperanza Intibucá, que es una casa de las antiguas, y que su capacidad son 80 y tiene 321. Imagínense, es una bomba de tiempo. No veo que el sistema penitenciario tome decisiones para ir a resolver estos problemas centro por centro. Al contrario, todos los días se captura, todos los días se detienen, todos los días se llevan el fiscal, el policía, el juez, ¿verdad? Por lo general dictan el auto de formal procesamiento y con prisión preventiva. No hay medidas sustitutivas en este momento porque nunca se reformó el 284 del Código Procesal Penal para que al juez se le diera la oportunidad de dar las medidas sustitutivas. Y eso es lo que ha venido a sobrepoblar los centros penitenciarios. Sin embargo, le decía, las audiencias virtuales, el dispositivo electrónico no se está poniendo en práctica como debe ser para ir descongestionando. Yo creo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deben de platicar más, deben de reunirse urgentemente para hacerle frente a esta situación y no vuelva a suceder lo que ha sucedido, lo que les mencioné anteriormente. El Estado es responsable de la vida de cada privado de libertad. El Estado es responsable de la salud de cada privado de libertad. El Estado es responsable de la educación del privado de libertad, de la alimentación, que todo vaya encaminado a lo que es la reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad. El privado de libertad no es que va a ir a estar encerrado. Ese no es el fin de la pena. El fin de la pena es la reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad, que es lo que no se está dando en este momento. Está colapsado el sistema penitenciario. Está en un momento tan delicado, tan difícil, que son vidas las que tenemos allí y que el Estado es el responsable del mismo porque es signatario de tratados y convenios internacionales. Además que la Constitución ya lo dice, el 59 dice que la persona es el fin supremo del Estado y la sociedad y que todos estamos obligados a protegerla y a defenderla, independiente esté privado o no. Pero vean lo que está sucediendo en este momento. La educación está colapsada en nuestro país. El sistema de salud también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer o qué se va a hacer con el sistema penitenciario?
Creo que el director del Instituto Nacional Penitenciario urgentemente debe reunirse con todos sus directores, con los 25 directores de centros penitenciarios y los 3 anexos del primer batallón de infantería, el tercer batallón de infantería Ignacio Cortés, el tercer batallón aerotransportado, porque son centros anexos. Y el arraigo familiar, como dicen los compañeros, es lo primordial para el privado de libertad, porque el familiar es el que puede estar atento a cualquier situación de salud o de cualquier naturaleza para su privado de libertad, pero no. ¿De qué sirve que el privado de libertad sea de Tegucigalpa y está privado de libertad en Támara, pero lo trasladaron a Ilama, Santa Bárbara? ¿Cómo va a ir esta madre allá? El transporte, la alimentación, el hospedaje. Miren, es grave la situación del país y tiene que redireccionarse. Tiene que tomarse en cuenta las recomendaciones que el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tráfico de Inhumanos o Degradantes, la doctora Glenda Ayala las ha mandado constantemente, pero no se le ha puesto la verdadera atención a estas recomendaciones, todas fundamentadas en las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas y hoy reglas Mandela que establecen los procedimientos que se le debe dar a la que es la población penitenciaria de nuestro país. Gracias. Tenía una llamada, una señora que comprendo, no iba a dar el nombre. Si puede volverme a llamar, con gusto la ponemos al aire. Delma. Le quería explicar por qué se sobrepobló el Centro Penal de Siria. A raíz de la resolución del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, donde decía de que no podían todas aquellas personas que iban siendo capturadas en este tiempo de la pandemia, no podían ser llevadas al Centro Penal de Támara. Entonces, ¿qué sucedía? Que todas las personas que estaban siendo capturadas y agarrando en este tiempo de la pandemia, estaban siendo llevadas al Centro Penal de Siria. El Centro Penal de Siria con capacidad de 700 privados de libertad tal vez, un centro penal que no es de máxima seguridad, sino un centro penal de mínima seguridad, ¿verdad? No es ni de media, sino de mínima, que no tiene capacidad para tener privados de libertad de alta peligrosidad, estaba convirtiéndose en eso, en un centro penal donde habían privados de libertad de todo tipo, ¿verdad? Que estaban mezclados. Entonces, tengo entendido que a raíz de eso es que se emitió esta resolución del Juzgado de Ejecución, ¿verdad? Realmente es una situación difícil lo que está sucediendo en los centros penales. Como le repito, estamos en una ingobernabilidad. Estamos nosotros como familiares de privados de libertad sumamente preocupados. En diferentes centros penales, tuve una llamada el día domingo del Centro Penal del Progreso, de un privado de libertad, donde me dice, doña Delma, ayúdenos. En el Centro Penal del Progreso estamos viviendo una situación terrible. Me están diciendo que están en un hacinamiento a raíz de lo que les sucedió de las inundaciones de los huracanes Eta y Iota. Pues regresaron, estuvieron un tiempo fuera y regresaron al centro penal y dice que están en unas situaciones deplorables. Están sufriendo porque el señor director del centro penal no los deja que ingresen sus familiares pues alimentos. Durante la semana dice que existen ahí unas casetas que tienen ahí en el centro penal que pertenecen a ellos mismos, al director, y que los obligan a que ellos compren las cosas ahí adentro en el centro penal, porque las casetas pertenecen a ellos mismos, a las autoridades. Entonces solo les permiten que el día sábado y domingo lleguen los familiares a dejarle un plato de comida hecha, y usted sabe que los privados de libertad ahorita, los familiares no tienen las condiciones económicas para estarles dando dinero y que ellos estén comprando pues adentro del centro penal y les están vendiendo las cosas sumamente caras. Aparte de eso, el hacinamiento que existe no solo en el Centro Penal del Progreso, en todos los centros penales del país existe un hacinamiento pues que realmente es preocupante. Y a pesar de que se han construido estos centros penales que dicen ser de máxima seguridad, que el señor Amílcar Hernández lo dijo, ¿verdad? Me lo dijo a mí, que ya no eran considerados centros penales de máxima seguridad, sino de media, porque no tenían todos los requerimientos que debía tener un centro penal de máxima seguridad, y que solo serían centros penales para albergar a todos aquellos privados de libertad que pertenecían
alguna estructura criminal como ser maras y pandillas. Entonces construyeron aquel montón de edificios, aquel montón de infraestructura y la verdad los centros penales siguen con hacinamiento. Con la misma debilidad. Con la misma debilidad. Entonces no es posible, mire, no hay programas de reinserción social. No existen programas. Ellos dicen, tenemos programas de mentiras. Los privados de libertad solitos, ellos han emprendido sus empresitas allá adentro, tienen, elaboran hamacas, zapatos, tallan madera, esto y lo otro, pero ellos solos, don Raúl. No es que el INP les da la materia prima o tienen programas de reinserción social. Los programas de reinserción social se los tienen ellos mismos. Y nosotros como familiares también les ayudamos porque ellos salen aquí a la calle y salen a nada. 72 son los muertos que van durante el periodo oigan esto. militar en los centros penitenciarios. Me dice el licenciado Gustavo Blanco, pero no son angelitos los que están ahí, me dice. Bueno, pero tienen derecho, yo respeto a el reformar. Que tiene la Globo en este aspecto. Mire, yo le voy a decir algo. Y respeto la posición de don Gustavo Blanco. No, nadie está exento de caer en un centro penal. Y mire, que aquí no estamos diciendo que son angelitos. Aquí lo que estamos diciendo son seres humanos que tienen derecho a mejorar. ¿Qué son las medidas y las reglas mínimas que deben de ser? ¿Cuál es la posición de la Globo? Bueno, como él es un conductor, director. Es correcto, es un director de programa. Inclusive hemos mantenido muy buenos diálogos con él y sus periodistas también, ¿verdad? Pero él no debe mantener una posición de esa naturaleza. Mire, yo conozco. Él es un periodista, hombre, y el periodista no debe de emitir epítetos de uno. El periodista que cumpla su labor de informar, formar y la otra es educar a la sociedad. Mire, ellos ya con el simple hecho de estar en el centro penal están cumpliendo su condena. Es correcto. ¿Verdad? Con el simple hecho que están ya en el centro, están cumpliendo su condena. Ellos tienen derecho a cambiar, a tratar de ser mejor persona, a tratar de ser mejores hombres o mejores mujeres a las privadas de libertad. Todo el mundo tenemos derecho a cambiar. Tiene un estimado que dentro de los 20,000 privados de libertad que hay en este momento en el sistema penitenciario, si tuviésemos una justicia justa y equitativa, 3.500 privados de libertad deberían de estar afuera. Abogada Gloria, ¿qué piensa? Sí, yo estoy de acuerdo que yo estoy de acuerdo que yo sé que no son angelitos, pero ellos están cumpliendo una pena. Y aparte de eso, fíjense que no solo el privado de libertad sufre las consecuencias, también sus familiares son tratados mal cuando se les lleva la comida. Supuestamente se gastó millones para escáner, millones para tener gente que investigue cuando llevan algo. Imagínense que todavía los jabones los tienen que destruir totalmente, deshacerlo, porque tienen que decir que no llevan droga ni nada de eso. ¿Y los escáneres para qué sirven? La gente casi la desnuda, le quitan todo, la comida se la revisan como quien dice, como que ya al pobre privado de libertad ya no le llega nada. Y aparte de eso, el Estado está obligado a darle la alimentación. Tuvimos que meter una denuncia, ya se lo dio la resolución por parte de los tribunales, los familiares de privado de libertad. Yo fui la representante de Asofapresh y se lo dio que por lo menos se les permitiera en Ilama llevarle lo elemental, leche, avena y confle, por lo menos eso, para que por lo menos les dure toda la semana. Porque realmente si ustedes fueran a revisar, esos muchachos están totalmente desnutridos, delgados, y con el calor que hace ahí inclemente, se les lleva agua, porque ahí casi agua no hay, por lo menos para que tomen. Se las dejan varios días tirados ahí bajo el sol, y cuando tienen ganas se las meten, pero ya se imagina cómo va a llegarles agua, toda ya tal vez arruinada, toda, bueno, como ellos quieren. Es un trato horrible que le dan a los familiares. O sea, no basta con que traten a los de adentro, sino que también con los familiares. Los familiares lo único que saben es agachar la cabeza, porque como dicen, van a tratar mal a mi familiar y todo. Yo les digo que no tienen que permitir eso, porque para eso ellos tienen que organizarse y trabajar en bloque y trabajar todos organizados, porque ellos no pueden permitir que les siguen violentando sus derechos a ellos como familiares. Ya es suficiente la violación que les cometen a todos a los privados, pero ellos también se les violentan sus derechos a los familiares. Así es, mire que... Don Raúl, disculpe.
Mire, yo creo que hay que comprender a la ciudadanía. El licenciado Blanco de Radio Globo, recuerde que perdió, creo, un hijo, un ser querido. Pero cuando usted va a un centro penitenciario y habla con los muchachos de la MS, de la 18, y les ponen las causas, consecuencias y los hechos por los cuales ellos ingresaron, mire, lo convencen. Lo convencen porque el responsable de la descomposición y de la falta de trabajo, de la falta de salud, de educación, es el Estado. No son culpables todos los que están privados de libertad. ¿Verdad? Cuando usted los escucha y le dicen por qué yo estoy aquí y le narran, ¿verdad? De dónde viene y por qué se metió a hacer a la extorsión, tenga usted la seguridad que lo convencen y le da la razón, porque el Estado ha sido el culpable en no incentivar la agricultura, la ganadería, la profesión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, partamos de esta situación, de que no todos son culpables por estar allí y hay que comprender a los dolientes, pero también hay que comprender al privado de libertad, de que no está allí porque él quiso, sino porque en una situación lo obligó la situación que vivimos en este momento a participar en un delito y por eso está allí. Pero, don Raúl Valladares, televidente de Canal 11, miren, no solo los 25 centros penitenciarios están en peligro. Vamos al Centro Pedagógico de Menores del Carmen, Centro Pedagógico Jalteva, Centro Pedagógico la colonia 21 de octubre donde están los Cobras, Centro Pedagógico Las Casitas donde están las muchachas privadas de libertad. Mire, estamos perdiendo los jóvenes. Cuando usted se reúne con ellos y le dicen por qué está allí, tenga usted la seguridad que le causa dolor a usted ver a un muchacho de 12, 13, 14 años, explicarle por qué está allí y cómo los estamos perdiendo. Y que no ha existido un verdadero sistema de reinserción, reeducación y rehabilitación, no solo de privado de libertad de adultos, sino de los muchachos que están en estos centros pedagógicos. Y si vamos a PENFAS, a la Penitenciaría Nacional de Mujeres, también, mire lo que dijo la compañera, hace poco murieron en esa confrontación que hubo las 7 privadas de libertad. La situación es grave, es delicada. Los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deben de reunirse urgentemente y hacerle ver a la población hondureña que están tomando cartas en el asunto. Porque mire que nos vamos a afrontar ahorita a elecciones generales con un problema grave en el sistema penitenciario. No. Yo creo que el problema de Honduras es difícil, es grave y se le debe de poner una verdadera atención, ¿verdad? Por todas las autoridades encargadas, sobre todo los que están manejando el sistema penitenciario, deben de informarle al presidente la realidad de que están pasando los 25 centros penitenciarios, los 3 centros anexos y los centros pedagógicos de los menores infractores. Esta situación yo recomiendo como ciudadano que le pongan la verdadera atención porque puede venírsenos algo horrible en nuestro país. Diga. Escuchar al abogado Blanco. Mire, yo he escuchado testimonios de privados de libertad, ¿verdad? Porque yo entro a visita y trato de compartir con muchos de ellos, donde me dicen, doña Delma, mire, lo que yo he vivido este tiempo que he estado en el centro penal, no se lo deseo a nadie. Y créame que el día que yo ponga un pie fuera de este lugar, voy a ser una persona diferente porque no quiero regresar. Entonces yo digo, ¿por qué no darle la oportunidad, el beneficio de la duda a todos esos privados de libertad que piensan de esa forma? Todos, como le repito, nadie está exento de caer en un centro penal. Nadie ahí, mire, en los centros penales hay gente que cree que solo hay personas de maras y pandillas. No, hay profesionales. Don Hugo me puede comprobar. Ahí hay doctores, ingenieros, licenciados, sí. Hay maestros, hay una gran cantidad, mire, hay una gran cantidad de personas ahí
que usted ni se imagina. Muy inteligentes. Muy claro, y personas, mire, yo parte de la formación que tuvimos de Asocide fue con privados de libertad, profesionales que me apoyaron, ¿verdad? Y dijeron, doña Delma, vamos a ayudarla a que Asocide crezca y teníamos en mente varios proyectos y desgraciadamente se vino la pandemia, pues entonces no pudimos sacarlos adelante. Pero allá adentro hay muchos privados de libertad que tienen las ganas de salir adelante, que tienen el deseo de que los privados de libertad que están ahí, que carecen, mire, hay privados de libertad que tienen 20 años de estar ahí y solo tal vez lo fueron a ver una vez. Y de ahí el resto de los demás 20 años no lo ha ido a ver nadie. Privados de libertad abandonados. Hay privados de libertad desnutridos, en miseria. Entonces, todas esas cosas el INP no lo mira. ¿Por qué? Ellos, los privados, los directores de los centros penales, están en las oficinas administrativas, entran a los módulos una que otra vez, pero quien maneja dentro de cada módulo es el coordinador, el mismo privado de libertad que escogen un coordinador y son ellos los que se encargan de que el orden que va a existir en cada módulo. Esos son los cogobiernos. Pero dice aquí Gustavo Blanco, sé que cometen muchas injusticias contra los privados, pero es culpa de las autoridades. Claro. Es lo que está diciendo la organización. Es que es lo que estamos diciendo. Nosotros desde la perspectiva de Asocide, CODE o CONAPRED y los otros organismos, mire que nosotros somos los mejores aliados del sistema penitenciario del país. Uno, porque no callamos las torturas que hay al interior de los centros penitenciarios. Dos, los vejámenes, las exacciones ilegales continúan al interior de los centros penitenciarios. Yo quiero decir algo ahorita. Acaban de trasladar 222 privados de libertad para Ilama, Santa Bárbara y otro tanto similar para La Tolva. ¿Qué dejaron? Supongo que a esos 400 que sacaron de Siria, los revisaron bien, los montaron en los buses a medianoche y les dieron para esto. ¿Qué dejaron? ¿Qué resultado dio Instituto Nacional Penitenciario esa requisa? El cumplimiento de una orden nada más. Por favor, eso es lo que nosotros estamos diciendo como organismos de derechos humanos, es que no permitan que sus subalternos les introduzcan AK-47, bombas de fragmentación, que sus subalternos no introduzcan marihuana, qué sé yo, estupefaciente. Y va a haber paz en los centros o establecimientos de los privados de libertad. ¿Saben por qué? Los familiares de los privados de libertad hasta nos desnudan, así. Nos desnudan en los escáneres. Ahí le ven las partes íntimas a la mujer, al hombre, etc. Es cierto, mire, nosotros... ¿A usted la han desnudado? A mí me han... No, es que cuando uno está en el escáner, se le mira ahí todo su cuerpo, ¿no? Y no solo en el escáner, uno pasa a un cuartito y lo palpan. Y lo palpan completamente. Así es. Pero a usted la revisa... A todos. No, pero usted la revisa, me imagino, una mujer policía. Pero igualmente yo tengo amigas que también visitan privados de libertad, donde les han bajado sus ropa íntima. Sí, sus calzones. Sí, y a mí me han metido la mano, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible que digan que los familiares de los privados de libertad introducimos las armas a los centros penales? Pero ahorita me viene que un par de gente, de mujeres, han querido meter droga en sus partes, en su vagina. Ajá. Y las han agarrado. Es correcto. El escáner, como cuando pasa pero el escáner, pero ahí ya es cuestión de cada porque yo no me quiero morir en cefa. Yo soy, en mi caso personal. Es que, no estoy hablando de su caso personal. No, yo le digo, en mi caso personal no lo haría. Obviamente que usted no, pero hay gente. Es correcto. Que la enganchan, que se prestan. Pero mire, yo le voy a decir, yo tengo experiencia, yo vivo en las filas del centro penal y yo escucho cuando a veces estas mujeres son obligadas. Sí, por sus esposos. Y por el miedo, no es que estoy defendiéndolas, pero
pero sí he escuchado que se da por esto. Imagínense lo que sucedió cuando hace poco, recientemente hubo el amotinamiento en Moroselí. Pero que ellas escuchen lo que usted acaba de decir. Ellas no deben prestar a eso, porque aunque el marido les diga, presas van a quedar. Es correcto. Pues sí, pero correcto. Es cuestión de... no, Orle. Sí, no. Yo le digo, la mayoría... Es delicado. Por eso nosotros... cuando yo estaba de comisionado en el CONAPRED, solicitamos que cada centro penitenciario tuviera ese escáner, o sea, el detector de metal, el detector de marihuana, de cocaína y cualquier estupefaciente. Pero se hizo una inversión, pero usted sabe, la corrupción siempre, la maldita corrupción, como decía el presidente Lobo, es la que nos tiene en esta situación. Hay mujer, hay madre, hay esposa, hay hermana, hay hija, que va a ver a su pariente y va con su periodo y se le obliga. Y entonces, además de pasar por el escáner, palparla físicamente, entonces, ¿por qué? Porque la Academia Nacional Penitenciaria no ha venido funcionando en formar hombres y mujeres que tengan esa capacidad de recibir a los familiares para sus visitas. Y no se le ha dado un buen presupuesto al Instituto Nacional Penitenciario. Mira, ahí estuvo de director el coronel Francisco García, el coronel Galvez Granado, el coronel Luis Robelo Valladares, uno de los mejores oficiales que yo he conocido, en donde había un control no excelente, pero sí aceptable en algunos momentos. Por eso de lo que dicen los compañeros, cómo es que ingresan tantas cuestiones irregulares a los centros penitenciarios, si hay un escáner para detectar. Entonces, el elemento humano, de una y otra forma, es el responsable. Pero creemos nosotros de que esto debe de ponérsele mucha atención, porque son personas las que van a visitar, son personas las que reciben sus visitas y debe de respetárseles sus derechos ya establecidos en lo que es el sistema penitenciario, no solo hondureño, sino de los tratados y convenciones internacionales de los cuales somos signatarios. La situación es de ponerle mucha atención, don Raúl Valladares, porque, como le repito, el Estado de Honduras es signatario de convenciones y tratados, y de una y otra forma van a haber denuncias en contra del Estado. Van a calificar estas denuncias, van a ir a la Corte Interamericana, ¿verdad? Como sucedió, ¿verdad? Con las tantas veces que la menciono, la sentencia López Álvarez, la sentencia de Yanet Caguas, ¿verdad? En donde nos condenaron y se pidió perdón en público. Me recuerdo, el presidente Lobo pidió perdón en público a la comunidad nacional e internacional por, así decía la sentencia, que se obligaba al Estado a pedir perdón y que no se vuelvan a repetir los hechos. Pero tal como está la situación en este momento, en el sistema penitenciario, vamos hacia allí y creo que debe de ponérsele una verdadera atención. Yo le recomendaría al director del Instituto Nacional Penitenciario que platique con los directores, Galvez Granado, Francisco García, Luis Robelo Valladares y todos los demás que han existido, para que lo asesoren y vean cuál es la mejor forma de poder conducir lo que es las políticas del sistema penitenciario hondureño. Que no es que sea difícil, lo que se quiere es voluntad. Lo que se quiere es voluntad y cumpliendo, respetando lo que establece la Constitución, la ley del sistema penitenciario y todas las demás leyes de nuestro país. Agregar algo. No, mire, los familiares tenemos un gran problema. En mi caso personal, porque mi hijo está detenido, está preso, entonces creen que el delito que él cometió, yo sigo con él y que yo soy igual. Como que, espere. O sea, que como que usted está... continúo con lo que él está... como que si usted tiene su hijo y su hijo comete un delito y lo meten al centro penal. Entonces, usted como padre, entonces también carga con ese delito. Usted también es igual que su hijo, ¿verdad?
Entonces eso es lo que nos pasa a todos los familiares, que nos tachan del delito que cometió el privado de libertad. Y yo le voy a decir, hay muchos, bueno, la mayoría de los familiares que yo conozco es gente decente, trabajadoras, personas que yo sé que no les gustaría que las tachen de que meten armas, que meten drogas, que se lo digo, yo meto por muchas familiares que conozco, la mayoría de los familiares que conozco es gente decente que quiere lo mejor para su privado de libertad. El Instituto Penitenciario, solo déjeme. Abogada Gloria, ya vamos a la parte final. Conclusiones, recomendaciones. ¿Qué le dice usted a las autoridades? ¿Cuáles son sus conclusiones? Mis conclusiones son que se tiene que poner un poco más de orden, que se le diga, por ejemplo, a los que manejan, como los encargados de la fuerza de control de cada centro penal, porque son realmente los que dan directamente, personalmente, cuando la gente llega de visita, que se los permitan a nosotros como representantes de los familiares, de los privados de libertad, una presentación, pero personal. A nosotros nos mandaron por escrito que lo teníamos que hacer por escrito. Cuando nosotros pedimos una reunión presencial con todos los representantes, con APRE, derechos humanos, familiares y todo, pero no, ellos lo único que mandan a decir, hágalo por escrito. Usted sabe que así por escrito es bien difícil. ¿Por qué no hacerlo personal? Y les hacemos un llamado que por favor se los escuche, porque ellos necesitamos todos en conjunto, porque esto no tiene que ser solo de ellos, y por eso son los problemas, porque no quieren escucharlo, solo lo quieren hacer por escrito, lo que saben es engavetarlo y nada más. Y después vienen las denuncias que tenemos que hacerlo en los tribunales, y eso es lo que se tiene que estar. Esa es una de nunca terminar denunciando a los juzgados y todo eso, cuando no es necesario, que todo se puede hablar, queremos mediar y platicar, porque todo se puede llegar a un buen consenso. Gracias por su participación esta mañana, abogada Gloria Milian. Don Orle. La resolución judicial establece que el director del Instituto Nacional Penitenciario debe de establecer un sistema de seguridad, y creo que no la está cumpliendo. Pero yo le recomiendo al director del Instituto Nacional Penitenciario que se reúna con sus 25 directores de centros penitenciarios y los comandantes de los centros anexos, que son los batallones, ¿verdad?, para verificar e investigar todo lo que nosotros acabamos de estar manifestando, y es la forma más recomendable para que se mejoren las políticas del sistema penitenciario. Él debe de reunirse como lo hacían Galvez Granado, como lo hacía Francisco García, como lo hacía Luis Rubelo Valladares, que se reunía constantemente con todos sus directores, y estos a su vez le informaban lo que estaba sucediendo en cada centro, acompañados de los jueces de ejecución, de los mismos comisionados del CONAPRED y de los defensores de derechos humanos, porque solo así se puede mejorar lo que es el sistema penitenciario hondureño. De otra forma no, porque los privados de libertad lo que perdieron fue su libertad, pero el derecho a la salud, a la educación, al trabajo o a la reinserción, reeducación y rehabilitación no la han perdido, porque son personas, y así se estaría cumpliendo con las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas, hoy reglas Mandela, ¿verdad? Y por último, que las recomendaciones que establece el CONAPRED a través de la abogada Glenda Carolina Ayala le pongan la verdadera atención, porque allí se establece lo mejor para lo que es el sistema penitenciario hondureño. Gracias, don Orle. Delma. Bueno, yo solo les pido a las autoridades del INP que no nos miren como un enemigo a la Asociación de Familias de Privados de Libertad. Al contrario, tengo tiempo de estarle diciendo que trabajemos de la mano. Creo que nosotros somos el mejor aliado que ellos pueden tener, ¿verdad? Nosotros somos las personas que le podemos decir qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando, qué es lo que puede cambiar y qué es lo que no puede cambiar. Y recuerde que nosotros como familiares de privados de libertad son los que podemos influir en cada uno de ellos. Yo como madre pude influir en mi hijo y decirle, no, mira, esto está bien, no hagas esto. O la esposa puede influir, entonces ¿por qué no darnos la atención y la prioridad? Una pregunta, ¿ha cambiado su hijo para usted? Sí. ¿Ha tomado la lección? No me imagino. Créame. Que estar detenido debe ser feo. Créame, ayer hablaba con él y le dije, hijo, esta es la lección más grande de vida que hemos podido tener vos y yo.
Y créanme lo que se lo digo, así como pienso yo, lo piensan muchos. ¿Sabe qué pensé durante estábamos en el programa? Que ha sido una madre abnegada usted con su hijo, con su muchacho. Pues esto me ha costado muchas cosas, incluso hasta el alejamiento de mi familia, el alejamiento de amigos, alejamiento de tantas cosas. Esto me ha costado hasta que sea tachada de pertenecer a grupos, a estructuras. Y mire, si yo pertenezco o yo presido la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, el nombre lo dice, Asociación de Familiares de Privados de Libertad, lo lógico es que yo tengo que tener contacto con cada uno de los familiares y cada uno de los privados de libertad y saber sus necesidades y ver qué es lo que ellos me quieren decir, cuál es la problemática. Entonces, que yo hable con ellos no quiere decir que yo sea delincuente o que yo haya cometido un delito o que yo esté participando en algún grupo delictivo. Entonces solo les pido, por favor, yo no soy su enemiga, lo único que hacemos aquí es decirle lo que está sucediendo, lo malo que está sucediendo y cómo poder cambiarlo, ¿verdad? Porque ellos me miran como su enemigo y créanme, no lo hago a forma personal a alguien, sino, lo repito, lo digo en general al sistema penitenciario. Hasta el momento, hasta el día de hoy, la Comisión Interventora no ha presentado ningún informe de todo lo que ha sucedido desde que ellos tomaron el poder como Comisión Interventora. Mire, yo fui una de las personas que luché para el cambio, como dice don Hugo, que cuando estaba la abogada Rosa Gudiel y el abogado Herman McNeil, y yo dije, tenía mis esperanzas puestas en los militares porque dije, el militar tiene esa cara de que lo respetan, de que puede, y créame que todavía estoy esperando. Gracias por venir, Delma. Estamos a las órdenes. Voy a cerrar con don Hugo. ¿Sabe qué me tiene sorprendido? Como es que el comisionado de los derechos humanos no lo dejan entrar, hombre. Me voy a quitar la mascarilla para que me... Óigame, ay, entonces... Mire... Óigame, yo de usted a día me hubiera revuelto en los medios. Mire, lo he estado manifestando. Y no es que... ¿Qué interés pueda tener yo para ir a ver solo nuestro deber como organismo de derechos humanos? Es ver las condiciones, escuchar a los privados de libertad. Miren, los privados de libertad, eso es de máxima, más que todo. Mire, pero aquí revolvamos el problema. Sí. ¿Quién es el jefe de eso? Don Ronnie Javier Portillo. ¿Quién es ese? Él es el director del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Sabe la última vez? Conseguime una foto. Marquen esto que va a decir el comisionado de los derechos humanos y en la noche lo voy a sacar con foto. ¿Quién es el culpable? No es culpable, sino que son medidas que toma el Instituto Nacional Penitenciario. Pero ¿cómo no va a dejarlo entrar a usted? Son medidas, son medidas. Oiga, pero es que usted son medidas de seguridad. En Honduras. Son medidas de seguridad. Pero usted muy... Imagínese que no lo dejan entrar a él, imagínese a mí. Muy tranquilo usted, hombre. ¿Ah? Muy tranquilo. ¿Usted cree? El problema... Es que yo no aguanto. No, ni yo tampoco. ¿Por qué cree que lo dije aquí en el foro? ¿Ronnie qué? Es el coronel de justicia militar. No, lo digo con nombre y apellido porque él es el director. Y que cuando yo voy a Támara y que le solicité al coronel, el director de Támara, el coronel, ¿me puede permitir ingresar a Máxima? No, me dijo, tiene que hacer una solicitud al Instituto Nacional Penitenciario para ver si le permiten. Oiga bien. Y así estamos. Y reitero. A Ronnie, que usted es el comisionado de los derechos humanos, le pela, como dice miren, Nájera. Miren, yo realmente hacemos una función social que no la hacen otras personas. Alguien tiene que hacerlo. Entonces, poneme la foto. Ya. Pero no él es el director. Atrás está, mire, ese señor que está a la par del coronel Ronnie, que era don José González. Él era el antiguo director y tenía una conducta muy diferente a la del coronel Javier. Hemos intercambiado mensajitos, pero nunca nos hemos podido reunir. A la señorita que está allá atrás,
Ella es la relacionadora pública. Que nos Dina quiere mucho. Aguilar. Le he pedido que me agende. La relacionadora pública. La licenciada Dina Aguilar. Nos quiere mucho, ¿verdad? Nunca me ha podido agendar una reunión con el señor, con la Junta, no con el señor director, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros no somos, lo hemos dicho a la Secretaría de Defensa Nacional, nosotros no somos enemigos institucionales, Sí. hombre. Rotulale, ¿qué puesto tiene este señor? No, él es el director. Director De la Comisión del Instituto Nacional Penitenciario. Él es presidente de la Comisión Interventora. Él es el director. Don José González, el que está a la par, fue el que le entregó a él, y la amiga periodista Dina Aguilar es la relacionadora pública. No, pero es que lo más seguro, mire, la chamba de los periodistas es jodida. No, de seguro, no, yo solo le estoy diciendo quiénes están ahí. Es obvio que ella recibe órdenes. No, le dice que no Claro. que no los va a revivir. Y que vaya la otra. Yo he compartido con él, por lo menos mediante texto. ¿No ha platicado con él entonces? Nunca. En 18 meses. Es como que me dicen, Hugo, ¿y vos cuándo te reunís con Joe? ¿Y qué Imagínese lo que tengo 8 años de no. ¿Y qué corona tiene Javier Portillo? Pues? Imagínese lo que me hicieron a mí. Me dice, escuche, don Raúl. Bueno, aquí Arteaga me dice que no es entrevista. Bueno, pero a ver, un día de estos, ¿qué dice Javier Portillo? Pues Ya llegó. Bueno, pues sí. Entonces, mire, la verdad es de que yo tampoco soy enemigo de él. Es más, yo creo que hasta coterráneos somos con el señor director, y hemos platicado amenamente. Y le voy a decir, he ido a La Torba, he ido a Trujillo, al centro penal. ¿Ha platicado con él o no? No. Y no me dice que han platicado amenamente. Por mensajito. No, lo más que hemos hablado, saludarnos vía mensajito. Póngase de serio, hombre. ¿Cómo no va a hablar usted con él? Le estoy diciendo que no. Pero haga algo, hombre. Aquí, bueno, mire, por eso, lo estoy diciendo esta mañana en el foro. Por eso, pero lo he hecho yo. Pero él lo debe hablar con usted. Él tiene yo lo he hablado inclusive hasta con el ministro de Defensa Nacional. He hablado con otros personeros del Estado Mayor Conjunto. ¿Quién es el jefe de este? Don Tito Livio. Pues vaya a hablar con Tito Livio, hombre. Si este muchacho, yo te hablo con Tito Livio. No, de verdad, pues yo haría eso. Don Hugo, ¿de qué se preocupa? Mire, a mí me acusaron de que me habían dado 250,000 lempiras para la personería jurídica. ¿Quién le tiró de billete? Pero dice que la Mara MS, no. Pero escuche esto. ¿La Mara? No, que la Mara MS, pero escuche esto, no me atienden en el INP porque no tengo personería jurídica. Es que son... Ellos mismos me dicen, me acusan porque me dieron 250,000 lempiras para la personería jurídica y no me atienden porque no tengo años en esta lucha. Solo miren las contradicciones. Este país. No, pero vaya a pídale una cita, el jefe del Estado Mayor Conjunto, una persona... hemos estado hablando en otras reuniones. El jefe del Estado Mayor Conjunto lo recibe si usted le pide una y ahí resuelve ese problema. Y le da una orden a este muchacho y lo va a recibir. Gracias, doctor. Le agradezco mucho permitirnos por lo menos desahogarnos, porque realmente no tenemos ningún tipo de interés más que el interés social de nuestra sociedad hondureña. Y creemos que los privados de libertad forman parte de esta sociedad y que ya están habidos por el Estado de Honduras, y el Estado de Honduras es el responsable de su seguridad y de sus vidas. Gracias, Delma. Gracias a usted por haberme invitado. Bueno, voy al cierre. Vamos a un rápido informe noticioso. Al fin vino la Sputnik. Van a vacunar a los colegas periodistas que se pusieron y a las otras personas que se pusieron Sputnik. Qué bueno. Cerramos con Víctor Valladares. Sigan con Canal 11. Buenos días, Víctor. Adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, televidentes de la entrevista. En efecto, esta actividad se realiza precisamente con el gremio periodístico y personas que laboran en medios de comunicación.
aquí en el Salón de Usos Múltiples de la Cancillería de la República. Ya se ha empezado con esta jornada de inmunización a los periodistas y personas que laboran en medios de comunicación. Como usted y los televidentes pueden observar, ya se ha empezado con este proceso. Los colegas periodistas ya están aquí. Don Danilo Izaguirre, periodista de Generaciones, ya listo para recibir la segunda dosis de la Sputnik. Sí, señor, buenos días. Estamos preparados, que el horario es a las 8 de la mañana. Sin embargo, por algunas circunstancias ya se inicia esta vacunación. Y lo importante es que nos vacunemos todos y lo demás que Dios quiera, ¿verdad? A seguir vacunando también. A seguir vacunando, porque no, esta vacunación no se para. Y esperamos que sí, todo se haga dentro del marco de la responsabilidad, porque que digan a las 8, que sea a las 8. Muchas gracias. Me encanta saludarlos. Saludos a todos. Un placer. Gracias. Vamos a seguir por acá. Otro colega periodista ya listo para recibir la vacuna. Pues gracias a Dios que vamos a complementar esta segunda dosis y es una buena oportunidad para poder felicitar también al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, porque él se ha preocupado mucho por el gremio y eso es muy importante para todos nosotros, que estábamos ansiosos porque viniera esta segunda dosis, tomando en cuenta que prácticamente en esta semana estamos cumpliendo ya los 3 meses, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues damos gracias a Dios por todo. Muchas gracias. Vamos a seguirnos moviendo por acá, Juan. Don Denovan Galicia, también otro periodista de Generaciones. Don Denovan, ya listo para recibir esta segunda dosis de la Sputnik. Así es, Víctor, estamos listos ya para recibir esta segunda dosis y seguirnos protegiendo y cuidarnos de este coronavirus. Sí, y a seguirnos cuidando, ¿verdad? Así es, a seguirnos cuidando y a tomar todas las medidas de bioseguridad que le exige a uno para evitar ser contaminado con el virus del COVID. Muchas gracias, don Denovan. Por aquí también está Olman Aguilar. Olman, sabemos que están en una actividad bastante ajetreada desde muy temprano, Olman, desde las 6 de la mañana. Organizando para que todo salga bien en esta actividad. Sí, estamos un poquito antes, desde las 4 de la mañana aquí en la organización, esperamos que todo nos salga bien. Hemos empezado ya el proceso, la vacuna es una vacuna bastante compleja, tiene que descongelarse, tiene que estar fuera unos minutos y por eso se nos ha demorado un poquito, pero ya en este momento ya arrancó con los adultos mayores y ya empieza el movimiento constante de la aplicación de la segunda componente de Sputnik. Sí, lo importante es que también el gremio periodístico reciba la segunda dosis y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando porque si bien es cierto, la vacuna nos va a ayudar y nos va a proteger mucho, lo cierto es que podemos contagiarnos y todavía contagiar a la gente de nuestra casa. Por eso las medidas de protección, la bioseguridad va a continuar a pesar de que ya estemos con 2 dosis. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, y aquí un gran equipo que está también organizando este proceso para inmunizar al gremio periodístico y a personas que laboran en medios de comunicación. Todo ya se ha iniciado de una forma normal. Esperamos también que así continúe, ya que en las afueras de este lugar donde nosotros nos ubicamos es una fila bastante grande, bastante importante la que hay ya de los colegas periodistas para lograr su objetivo de recibir la segunda dosis. Siga con la programación de Canal 11 durante este día. Nosotros le invitamos a seguir con nuestra programación y al igual que las siguientes emisiones de 11 Noticias.